Son las 7:00. Buenas tardes a todos y a todas por vuestra presencia. Esto resuena mucho, parece, por vuestra presencia en la conferencia de mayo de Astura en colaboración con el Ateneo Obrero de Xixón. Llevamos 11 años con esta conferencia mensual, siempre el segundo martes de cada mes, conferencias dedicadas a temas asturianos, siempre con el mayor rigor científico o académico posible. En este caso traemos a Ángela Ferreira de Grandas de Salime, porque por el currículum de ella veo que poca gente sabrá más del embalse y del banzado de Grandas de Salime, que ella. Luego os explico un poquitín a su trayectoria. Ahora quería destacar que no sabemos si en Xixón, en Asturias y en el occidente, de quién va a conmemorar el acto que queremos conmemorar hoy, que es el 80 aniversario de la construcción del que entonces fue el banzao más grande de España, de mayor altor y con un consumo de hormigón superior a cualquier otro, no en superficie de agua embalsada, que caben otros dos pantanos de aquella, el año 45, más importantes, como el de Alarcón y otro, había otro, no recuerdo el nombre ahora, ¿no? Alcaraz, no, Almaraza, no, Almaraz de una central nuclear, no, eso no. Bien, la importancia, bueno, sabemos, porque quizá de alguno penséis que no somos objetivos, sabemos de los solombres que tuvo la construcción del embalse del banzado de Salime, terribles para la gente de los 14 pueblos que quedaron somorguiados bajo las aguas y que tuvieron que fusil, que migrar, que buscarse la vida en otro lado, ¿no? Eso, entre otras muchas cosas, la pérdida terrible de unas tierras muy fértiles, de bosques, de patrimonio vital para ellos, ¿no? Era el sumo de vida, en fin, fue terrible desde ese punto de vista, pero las luces que aportó el banzado de Salime pensamos que fueron monumentales, extraordinarias, no solo por lo que significó la obra colosal de la construcción durante 10 años, que hizo venir cientos de personas con familias, muchos de ellos, a Salime para trabajar en esta obra, sino sobre todo por aportar una producción hidroeléctrica que no existía, que salvó todo el occidente, Asturias, inclusive más allá, porque las empresas que conformaron Saltos del Navia, que es la empresa que construyó y sigue dirigiendo este embalse, la producción de esta central estuvo formada por Hidroeléctrica del Cantábrico por un lado y por Electra de Viesgo por otro, pero los cambios accionariales hoy faen que Saltos del Navia te formado por un lado el grupo EDP y por otro Endesa Generación, son los actuales propietarios, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que estos tienen un territorio mucho más extenso que el occidente para suministrar energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, la gran importancia del embalse fue el occidente, luego Asturias y luego también partes de Galicia y partes de Cantabria, donde llegaba la producción de estas centrales partícipes de Saltos del Navia, ¿no? La importancia del banzao, un transformamiento radical de la cultura, de la economía, de todo, porque pensáis que era una sociedad agrícola muy aldeana en el buen sentido del término, o sea, gente que vive en un autoconsumo suficiente y no se crea necesidades que no pueda satisfacer. Eso es el ideal de la vida aldeana, ¿no? Pero claro, era un subdesarrollo, sin energía, sin nada, ¿no? Y lo que trajo el banzao fue una modernización tremenda, impensable antes, de toda la contorna y de la vida de tantos cientos de personas. Yo no sé si llegaron a 3.500 los trabajadores de allí, ¿no? Saltos del Navia también había que subrayar
que tuvo dos aspectos destacables muy importantes, que fueron la atención a los trabajadores, por un lado, y el arte incorporado a los enclaves industriales por otro, ¿no? Este segundo, gracias al gran artista asturiano Joaquín Vaquero Palacios, y también con la colaboración del FIU, Joaquín Vaquero Turcios, que seguro que de lo conocéis todos, sino muchos detalles de su vida, que fue sumamente interesante. Desde el punto de vista social, la empresa construyó silos, tolves, carreteres y muchas más cosas, y sobre todo 4 poblados al hábitat de toda esta gente, en particular el de la Apaicega, encima del monte, arriba del Banzao, ¿no? Un poblado muy importante por las características que tenía iglesia, tenía viviendas para las familias, tenía barracones, almacenes, tenía un botiquín, tenía un sistema de seguridad privado, tenía biblioteca, tenía muchos servicios a las familias, todo a cargo de la empresa, ¿no? Y por el lado de esa aportación artística, hay que decir que Joaquín Vaquero Palacios, el padre, y era al mismo tiempo arquitecto, con formación en Madrid, donde conoció lo que se llamaba, en la historia de la arquitectura, el movimiento moderno, ¿no? Y era pintor y era escultor, las 3 cosas. Esa idea arquitectónica del movimiento moderno lo que hacía era vencellar muy estrechamente el arte con la técnica, la obra artística, la concepción artística con la plasticidad del hormigón, del cemento, que podías hacer en realidad lo que querías, y aportó una riqueza estructural a lo que es la central eléctrica en sí misma, en obra civil y en arte, como el famoso mural, que yo creo que era del FIU, ¿no? Que era de Joaquín Vaquero Turcios, de los dos, el gran mural de la sala de turbines de la central, del que habréis oído hablar muchas veces, y la historia del proceso de creación de la central, desde la imaginación del proyecto a dar salida a la corriente al final, después de todo el proceso, recogiendo todos los aspectos, incluso la migración de las gentes del valle, todo lo recoge. Un memorial también a los obreros que murieron en la obra también. Bueno, tiene muchos detalles sumamente interesantes y maravillosos. Pero Joaquín Vaquero Turcios tuvo una colaboración con la hidroeléctrica del Cantábrico que lo llevó a participar también en la construcción artística, que dio algo realmente espectacular, de otras centrales, como la de Miranda, la de Goño, la de Tañes, la de Proaza, etcétera, ¿no? Que les veis, y veis una arquitectura que recuerda, porque tuvo esas influencias, a Le Corbusier, a Mies van der Rohe, a la Bauhaus incluso. O sea, fue un auténtico fenómeno en la integración del arte en la actividad, en el patrimonio industrial, ¿no? Y de todo ello, no quiero meterme en más detalles, destacar eso, no sé si lo decía antes, de los 14 pueblos que quedaron inundados, que lleva un drama realmente tremendo. Pero, como os decía, Ángel Abad centrase en las luces de este proyecto, en la importancia de aquella modernización a toda la contorna, a todo el occidente de Asturias, ¿no? Ángela, que es de Grandas de Salime, donde vivió los primeros años, ahora nos decía que vivía muy bien, y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, y luego hizo un máster de Historia y Análisis Sociocultural. Tiene el título de experta en gestión de la actividad turística y del uso del conocimiento, de la gestión, en particular del patrimonio industrial y minario, y también tiene formación específica en la tarea informativa
de atención al turismo interesado en ese patrimonio, además con premio extraordinario en la súa formación, ¿no? Ocurre, pero comentábamos ahora subiendo por la escalera, que ayer guía oficial de turismo por Aragón, porque aquí no quisieron convalidar el título. Eso para que veáis cómo funcionan las cosas aquí. Y tiene un enfoque particular, porque veslo en esas publicaciones, pero ya por la etnografía, y por otro en la parte más de ámbito universitario, por el patrimonio industrial y minero, ¿no? Por el patrimonio industrial en general. De hecho, la su tesis doctoral, que tiene matriculada este año en el Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, y que dirige la catedrática Natalia Tielbe, llámase así: Saltos del Navia, Patrimonio y Paisajes de la Industria. O sea, dedicada a la tesis doctoral a este tema, como otro libro también que tiene en preparación, que os citaré al final. Yo atopando entre la súa información cosas de interés, parecíame de interés varias publicaciones, unas por el contenido y otras por el ámbito en que están publicadas. Vais a ver, permitidme el detalle. Tienen temas, por ejemplo, un tema que sorprende, que lleva un escritorio de campaña anglo-chino adquirido en Filipinas y traído a Asturias en 1880. Dices, coño, ¿esto qué lleva? ¿No? Y entonces investigues. Está publicado en una revista científica de ámbito internacional y de mayor rigor científico, que se llama Res Mobilis, y una revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, especializada, yo no sé si hay muchos en el mundo, especializada en mobiliario, historia del objeto mueble, evolución, como medios de instalar un espacio, objetos decorativos, toda esta especialidad mobiliaria, ¿no? Res Mobilis. Por supuesto, y una revista, como os decía, de ámbito internacional y sometida al mayor rigor científico, a las condiciones de una edición científica éticas y de rigor, y con artículos, por supuesto, revisados por pares, ¿no? Este es un artículo curioso. Tiene otro más etnográfico en el 5º Congreso de Historia de la Construcción, y completamente etnográfico, ¿no? Que se titula En madera y piedra, análisis constructivo de los cabazos de tipo Mondoñedo en el curso medio del Valle del Navia. Tiene otro, para no pararnos mucho en estos documentos, no sé si conocéis, los que sois de Xixón, por lo menos, el de INCUNA. Industria, Cultura, Naturaleza. En INCUNA y una organización privada fundada en Xixón en el año 99, que tiene como objetivo la investigación de la arqueología industrial, del patrimonio industrial, cultural y natural. De ahí el título de INCUNA. Fue fundada en el 99 y este año va a celebrar las 27 jornadas dedicadas al estudio del patrimonio científico, industrial, científico y técnico. Siempre son las 27 jornadas, quiere decir que todos los años fizo de alguna, ¿no? Digo que es internacional porque a todas las jornadas acuden expertos de todo el mundo. En las jornadas del año 22, Ángela tuvo una ponencia que se llama El clinker que voló, el teleférico de Salime, un hito en la industrialización española. Como con seguridad ya va a hablar del teleférico, no me paro. También la obra de Salime, del Banzao, construyó un teleférico para traer material desde el Espín, en frente del puerto de Navia, desde el Espín a Salime, a Paicera, me parece que acaba de arriba, ¿no? Abajo. Un teleférico de 36 kilómetros que aforraba, imaginaos, los camiones de material, de clinker en particular, recorriendo aquella carretera en aquellos años 40 a las orillas del Navia, ¿no? Eso fue realmente
una idea industrial, de ayuda industrial extraordinaria, que además, como se ven en fotos antiguas, vese que cuando el trazado del teleférico pasa arriba de casas y carreterines y tal, está protegido todo por unas redes, ¿no? Para que la calidad material no afecte a las casas ni a los bienes comunes, ¿no? O sea, una cosa realmente bien fecha, bien concebida. Luego tiene, para no detenerme mucho, también perteneciente a la fundación del Parque Histórico de Navia, donde trabaja desde hace 8 años, que olvidé decirlo, y es miembro, que olvidé decirlo también, de la Fundación Belenos, donde hay bien poco tiempo, la Fundación Belenos, y es la fundación que edita esta maravillosa revista de etnografía que es el alma de Asturias, ¿no? Asturias, memoria ancestra de un país, donde ya en el último número tiene un artículo que ahora vos falo de él. Después de 41 años de fundación del colectivo Belenos, transformado en fundación pocos años después, entra la primera mujer en el colectivo de la fundación, como miembro de la fundación, ¿no? Como es que tenemos una relación enorme de amistad los de Asturias y tenemos varios miembros presentes hoy en la sala. Pues bien, y es miembro de Belenos. Sigo. En el Parque Histórico del Navia tienen publicado un catálogo hecho por ella que atropa los 40 elementos de patrimonio industrial de toda la cuenca del Navia y también incluyendo los de Oscoseo, ¿no? Del territorio de Oscoseo. Un catálogo, digamos, paisajes de la industria se llama, que podéis deducir bien de qué va. Yo tengo también para la fundación del Parque Histórico del Navia un libro de gastronomía tradicional que se llama A comer, a xantar. Y por último, haciendo cita de la revista de Belenos, tiene en este último número este artículo también de carácter etnográfico, que tiene unas semillas maravillosas, que se llama con toda precisión De palla de centén a renovación da cuberta vegetal del horro da Lleira. Y estudia todo el proceso del teitao con la palla de centén, que queden lamentablemente muy pocos horros que la conserven y conserven el teitao, ¿no? Pero en fin, y un gran artículo. Y ya para acabar esta semblanza, traballa en este momento en un libro monográfico para el Concello de Pezós, coordinando la edición, en el libro en el que ella aporta también un capítulo dedicado a las cocinas de la Leira propias de aquí del occidente, ¿no? Y está haciendo también, como casi natural, el libro del aniversario de Salime. Tiene por vencello familiar, tiene un vencello familiar, digamos, a la obra constructiva del Banzao, ¿no? Que no sé si fue tu abuelo o tu tío abuelo, ¿no? Y nada más, no quiero quitar más tiempo a ella, paso yo el micro y a escuchar una maravilla de intervención. Pois moitas gracias a todos por vir e moitas gracias a Amadeu por esa disertación da miña vida que, la verdad, xa non me acordaba de tanto. Bueno, como ben dixo, vou fer a tesis doctoral sobre a empresa Saltos del Navia e el título é Patrimonio e Paisaxe da Industria, ¿no? Porque non se pode entender a transformación tan grande que tuvo a cuenca del Navia sin entender el paisaxe que había antes da construcción de Salime. Y non sei porque ahora, perfecto. Pues lo que tíamos antes da construcción del Banzao de Salime, evidentemente era unha serie de poblos, ¿no? Na beira del río Navia, con unhas terras de cultivo impresionantes e nas que xa podemos atopar algunha imagen nesta magnífica obra de Octavio Olmún, ¿no? Da ponte de Salime, de hacia 1893. Tristemente, esta ponte, a través de Uarriada, foise embaixo e tiveron que construir outra. Vemos el importante desfiladero que tía, ¿no? Un paso abondo angosto, e isto era lo que había para comunicar
as dous partes de Salime, porque Salime tía construcióis nas dúas beiras del río Navia. Esta é a primeira imaxe de Salime, non? Unha imaxe que, como podemos ver, é de un pequeno poblo, capital del concello en el seu momento, porque Salime foi concello hasta finales del 19 que se integrou en el concello de Grandas de Salime, e de aí el apellido de Grandas, ¿no? E, mira, precisamente esta imagen gustame abondo porque non sei se con el ratón podo aquí ver esta maravilla de hórreo que temos, e isto é unha cuberta de palla de centén, ¿no? Das que ahora mismo en Grandas de Salime concello solamente quedan 6. Entonces, isto que temos aquí é unha foto de etnografía pura e dura. A este lado, a esta beira del Navia, tíamos a iglesia e el cementerio, e cruzando a ponte, xa vemos que a ponte é diferente a la que vimos na imagen anterior. Esta ponte foi feita xa no siglo XX. Tíamos el resto del poblo, construcióis de pedra, con techos de louxa, ¿no? Material autóctono de la zona, e, por suposto, sempre dedicado todas estas caseirías ao autoconsumo, non consumen máis de lo que poden producir. Vida campesina, vida de agricultura, vida de ganadería, etc., onde as labores tradicionales son importantísimas, ¿no? Matanza, vendimia, etc., etc., etc. É importante conocer todo isto porque, claro, cando chegou a construción de Salime, esta vida rural foise en baixo, o sea, acabou con todo. Se produjo unha industrialización da noite a mañá que convertiu al campesino en un obreiro, ¿no? Un obreiro non cualificado, evidentemente. Bueno, pois isto foi Salime, ahora mismo baixo as aguas del embalse e capital del concello. Neste pequeno mapa temos marcados 3 puntos, ¿no? Aquí, nesta zona de aquí, estaría el muro de contención da presa, lo que hoy pasa a carretera, ¿no? Que vemos en verde. El punto número 2 marcaría el pueblo de Susalime, el punto número 1 marcaría Salime e el punto número 3 marcaría a Ponte de Salcedo. A Ponte de Salcedo era por onde transcurría a antigua carreteira, que vemos aquí en Marelo, ¿no? Que cruzaba lo que era el río Navia neste punto concreto, e a través de Villarpedre, Cornollo, etc., era lo que chamaban ali a antigua carretera da Pravia, ¿no? Chegabas a Pravia, e despois, evidentemente, a Oviedo. E coa construción del embalse e a inundación de toda esta ribeira, evidentemente, a ponte foise en baixo, bueno, foise esa e outras 10, e a feitura del Banzao, pois a carretera, evidentemente, necesitou un novo trazado. Este é a Ponte de Salcedo, no? Vemos que o ponte, bueno, xa con unha forza, no? Non é unha ponte pequenía, un ponte de Caxigón, como lle chamaban ali al que había, por exemplo, en Subsalime. E esta Ponte de Salcedo tamén quedou baixo el agua, vale? Lo que os decía, por aquí transcurría a carreteira, cruzaban e xa enlazaban coa zona de Allande, bueno, iban polo Valledor, etc., hasta chegar a Pravia. Bueno, entonces, que pasou aquí para que este Banzao botara a andar? Pois que chegou este home. Este home é Narciso Hernández Vaquero, famoso asturiano tamén, a lo mellor non tan famoso como o fillo, pero con unha relevancia económica fundamental. El traballaba en obras públicas e deu a casualidade de que, estando de visita na Puebla de Allande, quebrou a perna. Podemos ver incluso que ten a perna escaiolada nesta representación del mural de Salime, feita por seu fillo e seu neto, e quebrou esa perna e entonces, como estaba de reposo, estaba convaleciente, empezou a botar o olloada para ver que sitio era interesante para construir un Banzao. E chegou a lo que agora é el muro, ¿no? El muro de contención da presa de Salime. Chegou ali e dixo, pareceme un bon sito. El río Navia ten a particularidade de que é un río que ten un caudal moi regular a lo largo do ano, entonces eso failo moi propicio para a explotación hidroeléctrica. E debemos recordar que antes del Banzao de Salime xa está en el río Navia el Banzao de Doiras, feito nos anos 30, el 33 foi inaugurado. Entonces, xa facía máis de casi 15 anos,
e, bueno, estaba ese Banzadín, vamos a chamarlle, ¿no? Aunque non seña pequeno, pero en comparación con lo que había despois iba a quedar un pouco pequeno. Entón chegou Narciso Hernández Vaquero e como personal traballador de obras públicas foi el que decidiu onde se iba a sentar ese Banzao. Pero, que pasaba? Que a obra era tan sumamente costosa, iba a costar tantísimos cuartos, que as dúas empresas hidroeléctricas que tíamos en Asturias nese momento, por un lado Hidroeléctrica del Cantábrico e por outro lado Electra del Viesgo, non podían asumir económicamente cada unha por separado lo que iba a supoñer a creación deste Banzao. Entón, o que fixeron é que dúas empresas que compiten nel mercado entre sí realmente van a unirse, van crear unha comunidade de bienes, van chamar a esa comunidade Saltos del Navia e van estar feita a partes iguales, al 50% col capital de Hidroeléctrica del Cantábrico e al 50% con Electra del Viesgo, e faen esa comunidade de bienes. Entonces, en ese momento en el que se crea esta nova empresa, xa ten el capital suficiente, col apoio del Banco Urquijo, para levar a cabo a construción de ese Banzao. Recordemos que Narciso Hernández Vaquero xa fora un dos socios fundadores de Aguas de Somiedo, ¿no? E Aguas de Somiedo, el germen de Hidroeléctrica del Cantábrico. Entonces, seguimos por aí coa mano de Hernández Vaquero, ¿vale? Bueno, se crea a empresa Saltos del Navia en el ano 1945. E inmediatamente comienzan todas as prospeccións, ¿no? Empiezan a hacer pues, todas as indemnizacións para botar a xente que vivía nestos poblos que iban a quedar inundados, empezan a hacer las ataguías para desviar el cauce del agua para que evidentemente quede el lecho del río seco para poder construir, y pasan aproximadamente en ese camín un par de anos aproximadamente, y chegamos al ano 48 que a empresa Agromán, actual Ferrovial, ¿no? Probablemente a empresa constructora máis importante de España durante moitísimos anos, e que nese momento era, sin lugar a dudas, a máis importante, pois firma un contrato, ¿no? Para esa ejecución del salto de agua de Salime. Vemos que aí ainda non aparece a empresa Saltos del Navia con nome e apellidos, aparece Hidroeléctrica del Cantábrico e Electra de Viesgo, de acordo? Non aparece a comunidade, como lle chaman. Firman este contrato, curiosamente un 29 de maio del 48, fai ahora dentro de poucos días el aniversario, ¿no? E inmediatamente empiezan a Agromán, ponse maos a obra. E que fai Agromán? Trasladar, evidentemente, a unha cantidade de población ingente de traballadores, porque sí que é verdad que van a coller moita población local como trabajadores non cualificados, pero evidentemente os carpinteiros, os electricistas, os ingenieros, todos esos traballadores son de Agromán e van vir desplazados a maioría delos. Entonces, gústame en especial isto é unha fotografía del vuelo americano del ano 57, que gústame especialmente porque hai moita xente que sempre dice el embalse de Grandas de Salime, a central de Grandas de Salime, etc. E realmente a central tan Pezós, non tan Grandas de Salime. El muro de contención divide e marca el límite entre os concellos de Pezós e Allande. Grandas de Salime, como podemos ver, empeza nesta curva, hai aquí un regueiro natural, que é el regueiro de Sueiro, que marca el límite natural entre os concellos de Pezós e Grandas de Salime, e realmente Grandas de Salime nesta obra ten el poblado de Vistalegre que temos aquí, que era el poblado dos inxenieiros, e auga embalsada. Pero realmente a nivel patrimonial, vamos a decir, de lo que é a central, os relieves de Vaquero, el muro, etc., non ten nada. Eso é todo Pezós. De acordo? Pezós e Allande. En menor medida porque non ten a central, non alberga a central Allande. Como podemos comprobar, fixeron 4 poblados, fixolos a empresa Saltos del Navia, non los fexo Agromán, e temos 2 en Pezós, un en Grandas e outro en Allande. Os 2 de Pezós son a Paicega e el segundo plano, tamén chamado el Campín. Probablemente na memoria colectiva de todo o mundo seña el máis famoso a Paicega. Nel concello de Grandas de Salime temos el poblo de Vistalegre, como xa comentei, el poblo dos inxenieiros,
e en Allande temos probablemente el poblado máis desconocido, Eritaño. Curiosamente, porque Eritaño é un nome, bueno, que súa un pouco extraño, e cheguei a topar el por que se chama Eritaña. Foi un enxeñeiro andaluz el que bautizou el pueblo con el nome donde vía él, sin máis. Entonces, bueno, temos estos 4 poblados repartidos en 3 concellos e con unha relevancia patrimonial total e absoluta. Quero recordar que el Salto de Salime foi incoado para a súa declaración como bien de interés cultural na categoría de monumento, e el monumento solamente contemplaba fer a declaración desta zona que temos aquí, o sea, el muro de contención e isto que é a central, de acordo? A Consellería, entre outras cousas, dixo é que non ten sentido, isto ten que ser un conxunto histórico. Por qué? Pues porque el Banzao de Salime non é solo isto, é todo isto, non? Non podemos olvidarnos da historia social, de onde vivían os obreiros, de onde fían a súa vida, non? Donde tían el seu ocio, bolera, cine, combates de boxeo, as festas, lugares de culto, etc. Entón se propuxo esa declaración a conjunto histórico. Tristemente non chegou a buen puerto porque non se declarou. Curiosamente, el Salto de Salime non ten a maior protección patrimonial que debería ter, simplemente ten unha protección a nivel del catálogo urbanístico del Ayuntamiento, lo cual non ten sentido, pero é lo que hai, é así. Bueno, empezando por enriba, lo que estábamos falando, probablemente el poblado máis que máis se conozca a xente, non? E seña máis reconocido por a memoria oral de todos os traballadores, seña a Paincega. A comunidade bautizoulo La Paincega. Todos sabemos que todos os concellos foron sometidos a un proceso de normalización toponímica e os vecíos de Pezós sempre lle chamaron a Paincega e foi el que actualmente é reconocido e por el que se reconoce ahora oficialmente, non como La Paincega, que foi el seu nome inicial dado pola empresa Saltos del Navio. Bueno, esta foto está tomada aproximadamente en el ano 49 e digo por qué, porque en el ano 48 foi cando se fexo a iglesia, de acordo? Esa iglesia maravillosa dedicada á Virgen de la Luz e que foi recuperada recientemente polos vecíos para convertirlo en un centro cultural e que está en proceso de recuperación, pero que por lo menos non se vai caer abaixo como el resto del poblado. Como ben decía Amadeu, todo o que temos aquí son barracois, ¿no? E na Paincega tíamos isto de aquí, el transformador eléctrico, porque todos os poblados e a central tía luz eléctrica que lle suministraba el envase de Doiras. Por eso non paraban a construcción en algúns picos de producción ni pola noite, porque tían luz. E toda esta serie de barracois combinan, por un lado, el barracón dormitorio de homes solteiros ou de homes casados que non iban coa muller, que vivían nun barracón con outros homes en literas, que dormían en literas, que tían unha serie de sanitarios, etc. para os seus aseos, pero que convivían todos xuntos. E estos barracois, como poden ser, por exemplo, este de aquí, vemos esta zona de aquí, que serían os sanitarios, conviven con outros barracois que son tipo familiar. E cada barracón familiar tía 4 viviendas unifamiliares con 3 habitacións cada unha. Esas 3 habitacións separadas, a cocía, con a cocía de leña, ¿no? Importante novedad en este paternalismo industrial, esa cocía de leña, porque en ese momento, en Salime, nesa fotografía que vos mostrei fai uns minutos, ainda había cocías terreras, ¿no? Cocías de lareira, que lle chamamos nosotros aí, cocías de tizoides. Entonces, que chegou a bilbaína con Saltos del Navio, vale? A esta zona de Asturias. Nel ano 45 aproximadamente. Bueno, lo que os estaba dicindo, este poblado tía tamén un economato, tía un pabellón comedor, tía, bueno, unha serie de servicios que é triste pensar que ahora mismo el Concello de Pezós non ten. El Concello de Pezós non ten economato ou tienda na que ir a comprar ahora mismo, non ten barbería. Bueno, ese aumento de población fixo que chegaran unha serie de servicios que en esos momentos eran impensables, totalmente impensables na zona, e que tristemente 80 anos despois, o sea, non haxa, vale? El siguiente poblado, aquí temos a Paincega, aquí en riba,
Este de aquí é el campín, chamou por la empresa el campín, chamou pola xente el segundo plano, oficializado pola toponimia del Principado como el segundo plano. Tamén tan Pezós e el de maiores dimensións. Por qué? Porque todo o que ten son barracóis dormitorio de 2 plantas. Na Paicega solamente hai o altura, aquí xa temos 2. Entonces, si na Paicega podemos aproximar unhas 200 personas vivindo, aquí temos 1200. Entonces, vamos a decir que é el poblado máis importante en conto a albergar traballadores. E este era el camín que tían que seguir os traballadores para baixar todos os días a presa. E este de aquí é el plano inclinado que subía e baixaba materiales. Vemos que hai 2, un que vai desde a Paicega hasta el campín ou hasta el segundo plano, e outro que va desde el segundo plano hasta pie de presa, de acordo? E, bueno, aquí xa temos a carreteira de lo que hoy será a presa, que estará por aquí, aproximadamente. Tamén nel Concello de Pezós. Entón, estamos falando de que el Concello de Pezós chegou a ter unha población de máis de 2000 personas nese momento e ahora mismo non chegan a 200. Bueno, el terceiro dos poblados, vamos a decir que el que máis calidad tían as construccións, que el que máis servicios tía e que el que estaba mellor posicionado porque chegaban antes a traballar, era el de Vistalegre, oficializado na actualidade como el Salto, en Grandas de Salime. Xa vemos que son chalés, o sea, esto es, aquí temos un e aquí outro, aquí hai 2 chalés de ingenieros, de acordo? Esto tamén son chalés e isto xa son viviendas que tíamos varias plantas, de acordo? Pero xa hai unha diferencia. Temos, por poñer un exemplo, chimenea nel salón, aparte da cocina bilbaína, que tamén tían despensa, bueno, tían cocina de gas. Unha serie de servicios, volvo a repetir, en esos anos, nesos tempos e nesa zona non se podían ni pensar. E, como comento, os dous máis importantes son estos de aquí, de acordo? Eran os xefes que dirixían as obras. Isto que temos aquí, un pouco pequenín, que ainda está en pé na actualidade e que ten unha coberta plana, era l'hospitalillo, de acordo? Era el hospital, era el edificio que estaba a pé de obra e que estaba máis cerca del muro de contención e tía 3 plantas, así que podes imaginar el uso que se tuvo que dar. Despois, unha vez feito el avanzado, convertiuse en vivienda, ¿no? Os operarios de mantenimiento que quedaron traballando en el Salto de Salime, que en el ano 55 foron aproximadamente unas 50 familias, trasladaronlos de los poblados e foron todos a vivir a Vistalegre, ocuparon estas residencias. E el hospitalillo, que xa non tía razón de ser, vamos a decir, tía 3 plantas e foron 3 viviendas diferentes. Bueno, vou volver un segundín porque fai un par de anos entrei nesta vivenda e quero mostraros como está. Isto era a cocía, unha cocía de 2 dimensións importantes, e lo que os comentaba, tían a cocía bilbaína, no? E, bueno, estamos falando xa de un espacio de 2 metros cuadrados que non tían el resto das viviendas e dos barracóis que estamos comentando del Concello de Pezós. Este é el chalet del ingeniero, esa de cocina e este el salón, lo que comentaba, esas chimeneas, vemos que entramos por esta porta e por un lado temos a parte de salón e por outro lado lo que sería el comedor, ¿no? Unido. Esta vivienda, cuando a xente que traballaba de operario de mantenimiento del Salime mudouse para Grandas porque lles fixeron outro poblado nel ano 78, deixaron estas viviendas abandonadas, Vistalegre quedou abandonado, por eso tamén se conserva mellor, porque tuvo activo durante moitos máis anos, e foron ocupadas. Entonces, estamos viendo muebles que non son da época, de acordo? Son de esa ocupación posterior que houve nesos chalet de ingenieros. E isto sería el último dos poblados, el poblado de Litaña, en el Concello de Allande, que tamén son esos barracóis con varios pisos, e tamén son barracóis dormitorio. Destacar que todos os poblados tían a súa cocía, ¿no? El seu pabellón para xantar todos os días,
E interesante tamén que tían os seus fornos para o dispensario de pan. É un dato abondo relevante porque chegaban a ter hasta 5 fornos en cada poblado. E eso, bueno, dá, vamos a decir, unha percepción de que había moita xente. Bueno, pois este é o último poblado, este é o único poblado que eu non conozo, que eu non puiden chegar a pisar porque está el camín que chega dende San Emiliano está totalmente tapado e el camín moito máis fácil que sería dende a central. Cando un día mirei para un operario da central e dixenlle, e ali como se chega? E me dixo, nin lo pienses, aí non chegas. Por que? Porque a empresa pechou el camín para que non houbera ningún tipo de accidente. Entonces, el poblado de Eritaña está consumíndose porque evidentemente non ten ningún tipo de mantenimiento e ahora mismo está totalmente aislado de cualquier acceso terrestre. Vemos que a foto é del ano 50. Unha das cousas que máis me gusta del archivo de Saltos del Navia é que ten unha cantidad de fotos ingente e que para encima tenlas todas fechadas. Entonces podes ir vindo como a construción vai medrando. Por último, a Casa de Dirección de Grandas de Salime, esta obra foi proyectada por Joaquín Vaquero Palacios e esta obra foi proyectada por Vaquero Palacios mentras el estaba en Roma e mandaba os planos e a dirección de obra desde Roma. El era profesor na Escola de Arquitectura de Roma, donde estaba estudiando el seu fillo, e el tía unha correspondencia totalmente constante coa obra de Salime. El non chegou a pisar a obra hasta 1954 e esta residencia xa está feita en el ano 49. De acordo? Entonces, dirigía as obras dende Roma, mandaba os planos dende Roma e poñía os puntos sobre as is cando tía que poñerlos a través de carta e sin ningún tipo de problema. Este chalet da Casa de Dirección que sigue en uso e que solamente está destinado aos altos directivos das empresas, aquí non vía inxenieros rasos, vamos a decir, aquí vía os directivos de Hidroeléctrica del Cantábrico e de Electra del Viesgo. E, como podes comprobar, está feito a semexanza das construccións da zona, ¿no? Utilizando a mampostería, utilizando a pizarra, a louxa, que son os materiais autóctonos, e inspirándose nas casúas que hai na zona. E é moi interesante porque estamos falando de que Vaquero está por un lado diseñando esta vivienda totalmente, vale, sí, importante, ¿no? Pero tradicional, combinándola con lo que estaba facendo en Salime, que é todo lo contrario, que é movimento moderno, está pasando a nivel creativo de un punto a outro sin ningún tipo de problema en el mismo momento. Entonces xa nos dá unha pista lo versátil que é como arquitecto e como artista. Bueno, este chalet foi onde quedou Franco porque evidentemente esta obra foi unha obra de prioridade nacional e de feito, cando tían prisa por algo, decían obra de prioridade nacional e citaban el boletín, ¿no? La Gaceta, de que non se lle podía poner ningún pero a todo lo que estaban pidiendo porque era unha obra, eso, que Franco había dicho que era de prioridade nacional. Entonces, en agosto del 55, cando se inaugurou e Franco chegou con Carmen Polo e el Ministro de Obras Públicas, etc, e toda a comandita, evidentemente, a inaugurar toda a central, pois almorzou aquí e descansou neste chalet. E é moi interesante el registro del libro de visitas que ten, porque ten un libro de registro, un registro impresionante para ver a cantidad de xente importante nese momento que chegou a pernoctar aquí que non tíamos ni idea, gobernadores civiles, arquitectos, ingenieros, increíble, el libro de visitas é totalmente impresionante. Esta casa sigue en pie, esta casa sigue siendo unha casa de dirección na que solamente van os directivos e ten unha ama de chaves dende el minuto 1 e de feito, cando eu era nena, acórdome de que el ama de chaves había dúas. Por qué? Porque unha estaba polo día e outra pola noite, o sea, non deixaban a casa baleira en ningún momento. É unha casa por dentro asombrosa, asombrosa. Bueno, construían os poblados. Xa temos donde meter a xente, aos traballadores, e empezan a chegar miles e cientos cada día delos. Pero a empresa da Seco, Agromán,
e Saltos de Navia danse conta de que ten un verdadeiro problema, que ten mano de obra, pero non ten materiales. Entonces, ten a xente parada. ¿Cuál era el problema? Pues el problema eran, evidentemente, as carreteiras. A ver, as carreteiras, para chegar a Grandas de Salime, a Pesoz e a Llande, e al punto de confluencia dos tres concellos, xa é complicado ahora, así que fai 80 anos non lo podemos imaginar. Incluso Saltos de Navia contratara unha flota de camións que iba chegando todos os días con 10 toneladas de clinker cada camión e tía 100 camións. Pero fíaselle harto costoso porque os camións quedaban atascados nas curvas, si cruzaban con outro coche que vía de frente, había aí la de mi madre, perdonad la expresión, e deronse conta de que non chegaba el material, tían a xente parada. E decidiron ver cuál era el xeito máis, vamos a decir, non vou decir barato, pero bueno, vamos a decir que seña que se ajusta a calidad-precio, ¿no? Para que cheguen esos materiales e fixeron varios estudios, non foi a primeira elección, pensaron en comprar barcos, pensaron en comprar trenes incluso, e al final decantáronse por un teleférico. Entonces se suministraba el clinker dende el puerto de Xixón, chegaba al porto de Navia e en el Spin estaba a estación de descarga, esta de aquí que pon Navia, pero en realidad el Spin coaña, estaba esta estación de descarga donde vemos que chegaba el barco, empezaba a descargar e metíase en unha serie de vagonetas que fían todo este trazado que temos aquí, non é pequeno precisamente, hasta chegar á estación de obra. Aquí, na estación de Cedemonio, é a mitad aproximadamente del trazado del teleférico e tían esta pedazo de estación, que é unha estación de carga e descarga. Por qué? Porque dixeron, bueno, si temos un problema col teleférico, vamos poner un punto intermedio hasta onde chega el teleférico. Entón, si temos un problema entre Navia e Cedemonio, a partir de Cedemonio podemos volver a cargar. E, al revés, si temos un problema entre Cedemonio e a estación de obra, pois podemos usar el teleférico hasta este punto, descargar aquí e chegar con camións. Entón, tíano todo pensado, ¿no? Para que non parara de suministrarse. El teleférico foi unha infraestructura descomunal, porque son casi 37 kilómetros, era el máis grande de Europa na súa modalidade, e encargouse a casa italiana Ceretti Tanfani, que eran especialistas que inda hoy siguen en activo esa casa, e foron os que fixeron a dirección técnica. Ejecutou a obra unha empresa española, cántabra, Nueva Montaña Quijano, que foi la que puxo en marcha todo el teleférico. Pero tuvieron roces, hubo problemas entre os inxenieros italianos e os de Nueva Montaña Quijano. Tardou 3 anos. Tardou un tempo prolongado en ferse e usouse tamén al mismo tempo. Entón estamos falando de que iba a ser algo totalmente efímero, o sea, solo querían para eso e sabían que estaba condenado a desaparecer e aún así invirtieron moitos millóns de pesetas en felo. Creo recordar que foron casi 10, pode ser Valentín, porque Valentín estudiou conmigo el teleférico, que está aí sentado, pero bueno, aproximadamente era unha cantidad importante para a época. Incluso al principio pensaron en utilizar os teleféricos que tía a mina. Todos sabemos que a mina tamén traslada material a través de teleféricos e pensaron en reutilizar partes e comprar a empresas mineiras cachos de teleférico, hasta que Saltos de Navia dixo, no, mira, vamos a verlo de novo, isto é importantísimo, el suministro de material, e necesitamos algo novo. Aparte, que tiñan moita visión, porque como Saltos de Navia, despois de Salime, tía pensado fer outro embalse ainda máis grande, que iba a chamarse el Gran Suarna, augas arriba de Salime, que xa estaría entre Negueira de Muñiz, Cibias e demais, pois dixo, pois mira, xa temos a mitad del recorrido feito e despois ampliamos dende Salime hasta el Gran Suarna. El Gran Suarna nunca chegou a ferse, pero eles a visión tíanla, ¿no? de continuidade e de aprovechar e de reutilizar e de amortizar en tanto en cuanto todos os cuartos que lles costou. El teleférico lo que levaba era el clinker, que é uns áridos necesarios na feitura del hormigón, e el poder facer el hormigón a pie de presa, bueno, aquí temos as fotografías,
de esa época. Esta estación ainda queda en pé, a estación que se íbamos polas 12, polas cruces, camín de Pezós, la temos aí. Esta estación sí está protegida por el Gobierno del Principado de Asturias, está inventariada en el Inventario de Patrimonio Cultural, é a única estación que temos inventariada de todo el teleférico. E aquí vemos como eran, evidentemente, esos castilletes feitos con madera autóctona dos árboles que tiñan al lado, o sea, era totalmente efímero. Algo que iba a ser de madera, sabemos que hai que manterlo e demais, pero bueno, iba a caer. Por lo tanto, lo que quedan, los restos que quedan del teleférico hoy día son os restos que son metálicos, ¿no? Os que son de ferro, evidentemente. Bueno, chegou al clínker. Por fin empezaron a hacer hormigón, tían ali os silos que ainda están a pie de obra, e lo que os estaba dicindo, empeza a máquina a funcionar día e noite, había turnos, tíamos luz e non había ningún problema. Estos son os silos, esta estación de descarga del teleférico, chegaban aquí, almacenaban aquí nestos silos e xa vemos como tal muro. O sea, eso deulle un empuxón que hai un ingeniero de caminos que diz que acelerou en 10 anos as obras. Si non chega a haber teleférico, probablemente, en vez de falar de 1945, estaríamos hablando de 1945-1965. E isto empezou a funcionar, empezou a todo trapo. Esta penso que pode ser a imaxe máis icónica que temos del Salto de Salime, con os blondines, vemos eso, el poblado de Vistalegre, que é el dos inxenieiros, e como estábamos dicindo, isto é Pezós e isto é Allande, ¿no? E aquí esta é das fotografías máis impresionantes, penso, que temos da obra de Salime. Moitos reporteros achegáronse a Salime a fotografiar, moitos, e pa encima, curiosamente, eu preguntei que por que tiñan Saltos de Navio un archivo fotográfico tan grande, porque son álbumes e álbumes e álbumes e álbumes. E un dos obreiros díxome, é que ali había 3 tíos fendo fotos de continuo. O sea, aquelo era exagerado. E sí, é verdad, porque está recollido, está totalmente recollido. E que pasou cando chega el hormigón, cando temos el clínker e el hormigón feito? Pois eso, que Salime récord europeo de hormigonado, ¿no? Consigue este récord europeo e al día siguiente batiu outra vez el seu propio récord de hormigonado. O sea, iban batiéndose récords a sí mismos. O sea que xa temos por un lado el récord europeo de hormigonado, por outro lado temos que ten el teleférico tricable máis grande de Europa, o sea, Salime foi batiendo récords. E por eso penso que é importante. E chegamos a parte importante tamén, que é as condicións sociales, ¿no? A prevención de riesgos laborales, este tipo de cousas que a lo millor nese momento non, vamos a decir, non que non foran tan importantes, sino que non había os medios que temos hoy en día. E se hoy día temos siniestralidade, pois imaginaos nunha obra destas características feita prácticamente artesanalmente, porque moita da atracción que tían era de bueyes, etcétera. O sea, era unha obra artesanal, non moi pouco mecanizada, vamos dicir. Bueno, pois esta foto gustame moito porque recórdame a esa foto que están comiendo os obreros nel Empire State sentados nunha viga, e é como que, bueno, pues, temos nosotros aquí en Asturias a lo millor tamén esa fotografía, ese símil, ¿no? Sí que é verdad que estou atopando un grave problema, e é un grave problema en cuanto ás cifras e os datos. Por qué? Porque el registro civil dice a cousa e el registro religioso dice outra, e non coinciden. Entonces, eso é un gran problema. Que pasa? Que teño xente que morre en Pezós por un accidente de traballo e que el registro civil reflexa que é un accidente de traballo e el registro parroquial reflexa que é unha neumonía ou a meningitis ou a bronquitis ou lo que seña, ¿no? Ou a enfermedade infecciosa, vamos a concluir. Hai outras partidas que, la verdad, que chaman moito a atención porque dicen falleció por rotura de la base del cráneo. Claro, porque tú vas andando e lo normal é que rompas a base del cráneo e morras. A ver, ¿no? Aí ten que haber algo. Entonces, ese tipo de omisións están facendo que este traballo seña costoso. E estamos falando de registros oficiales, que é el registro civil tanto de Grandas como de Pezós, como de Allande
e as partidas de enterramiento, polo tanto, o rexistro religioso, tamén desos 3 concellos. Porque que tú teñas alguén de que morreu en Pezós e que non teñas a partida de enterramiento é posible, porque a lo mellor os padres foron enterrarlo a Doiras ou, bueno, a outro concello, non? Entón, eso é plausible, comprensible. Pero que alguén que morra na obra teña partida de enterramiento pero non teña partida de función, eso non, xa non é tan normal. Entonces, ahora mismo teño contrastados 75 fallecidos por accidente laboral nesta obra, que tamén vou dicir unha cousa, non me parecen tantos nel momento en el que estamos a través de 10 anos, porque debemos levar ahora mismo en el 2025 4 entonces en Asturias. Entonces, para prevención de riesgos laborales que había, moi ben estudiada, por cierto, en Salime por Ovidio Fernández Arbás, que fixou a tesis sobre prevención de riesgos laborales en Esidesa, en Salime, etc. e tal, e moi ben abordada por él, e que recomiendo a súa lectura, e que cruzo os datos con Ovidio, e que os datos de Ovidio e meus non cuadran. Bueno, a vida social é importante, ¿no? Ese paternalismo industrial que fai a empresa cubrindo todas as necesidades dos traballadores, fai que teñan os bolos, ¿no? Vemos aquí os bolos e a cantidad de xente que había, cuidado, cuidado, estaba isto, é que hai xente por el curume, a ver, quero dicir, bueno, prevención de riesgos laborales ni para enxugar os bolos, ¿vale? Entonces, bueno, todos los fines de semana relatan que había proyección de películas, que había boxeo, que había voladas e que evidentemente había festas, ¿no? Aquí temos todas fotos da cantina, aquí se proyectaba a película, poñían aquí unha sabanía, evidentemente, eso de cine e tal, non. Aquí sacaban a sabanía, evidentemente, e proyectaban a película. Non era un cine ou un casino teatro como podemos pensar que hubo. Nesta fotografía vemos eso, vemos a cantina que había en el segundo plano. Bueno, temos evidentemente a obra a tope, os traballadores, como podemos ver, tamén traballando lo máis grande, e chega 1953 e tapa el túnel de desviación del agua, y entonces Salime empeza a encherse el embalse, e chega evidentemente en moi poucos meses, porque tardou aproximadamente un par de meses, 3, en encher, e aquí temos esa ponte que vimos antes, como están desmontando algo das partes para aprovechar el ano 1953, porque evidentemente isto vai quedar todo en baixo del agua. Tían totalmente os ingenios para sacar as cousas despois de ali asombrosos. Bueno, evidentemente moveron horros, moveron vigas, todo o que pudieron aprovechar e sacar dos poblos, lo sacaron, porque con esas expropiacións, con esos cuartos que non eran moitos, lo que lles deron por as súas casas, moita xente desta zona marchou para Terrachá, para a provincia de Lugo, e asentouse en Terrachá. Bueno, pois este é a ponte de Salcedo cando xa estaba enchéndose el embalse. E isto é a ponte de Salcedo fai 2 veranos, os restos que quedan da ponte de Salcedo. Moita xente non conocerá a Roberto Naveiras, que é o autor da fotografía. Roberto Naveiras é el fillo de Pepe el Ferreiro, supoño que aí xa sabemos un pouco máis. Bueno, pois estos son os restos que quedan da ponte de Salcedo, que levan 80, casi, no, 70 anos baixo del agua. A madera era boa, E, bueno, temos a presa feita, temos xa 2 das turbinas producindo electricidade, e nos falta algo moi importante. 1954 chega Joaquín Vaquero Palacios, e non sei se podemos ver que aquí xa está empezando a proyectar lo que son os relieves dese hormigón na entrada central, de acordo? Esta foto é maravillosa porque está desnudo prácticamente ainda con lo que é na actualidade que é isto de aquí, o sea, esa zona é esta zona de aquí, de acordo? Chega Joaquín Vaquero Palacios, eso como estaba dicindo no ano 54, e Joaquín Vaquero Palacios, aparte de ser arquitecto, era pintor e escultor, era o que chamamos en historia del arte un completo hombre renacentista, tíalo todo, ¿no? El perfecto humanista, y además era bon en todo lo que hacía.
E fexo estas esculturas que lo que faen é unha alegoría, no, a producir a electricidade, no, el auga, el réter, as torres, etc. Todo é unha completa alegoría á produción de electricidade. Así nos recibe Salime cando chegas á central hidroeléctrica. E aquí temos a Joaquín Vaquero Palacios, que este home de aquí, dirigiendo as obras. Vemos aquí como tuvieron que tallalo un baixo e despois, a través de andamios, subilo e colocalo na pared. E atravesando este túnel, que, como podemos ver, outra alegoría de Joaquín Vaquero Palacios, que diseñou este túnel como se fora un arco apuntado, como el de unha catedral, porque a Salime chamanlle a Catedral del Nave. Entonces son todo simbologías, referencias, e diseña este túnel de entrada como un arco apuntado en referencia a esas catedrales góticas y en referencia a que Salime iba a ser esa catedral del Nave, que sigue siendo, desde el nuevo punto de vista, porque el embalse más importante es que, bueno, pues atravesando ese túnel chegamos a Joia da Corona, ¿no? A sala de máquinas. A sala de máquinas é visualmente perfecta, totalmente perfecta. Estamos ante este de aquí, que é el mural chamado La electricidad y el traballo, e estamos ante 288 metros cuadrados, ¿no?, de mural. Estamos falando del mural industrial máis grande de Asturias. Enfrente temos el outro mural, a chispa, ¿no?, ou a descarga eléctrica. Despois temos as ménsulas, que hubo que retocar, e esta que é a terraza, que sales, tamén diseñada, todo isto está diseñado por Vaquero, que sales dende a sala de control. Bueno, aquí temos a chispa. A chispa foi, como podemos ver, pintado de emparzado por padre e fillo, Vaquero Palacios e Vaquero Turcios. Quero recordar que neste momento Vaquero Turcios tiña 22 anos, o sea, era un rapaz que ainda non estaba ni licenciado en arquitectura, e xa está traballando con o seu padre, tía a sorte de ter el padre que tía, e entrar a traballar nesta obra que é colosal. Bueno, el primeiro desos murales é esta descarga eléctrica, chamado como a chispa, e temos lá un dos lados da sala de máquinas. Del outro lado temos ese friso narrativo que conta toda a historia da central de Salime. Por que me parece importante? Pois porque Vaquero Turcios diseñaba outra cousa totalmente diferente. O sea, lo que había aquí era un mural de tipo constructivista ruso, ¿no?, geométrico, como de colores, bonito, por supuesto, pero nada que ver. E cando acabou de pintalo, dixo, isto non dice aquí nada, a mí non me fai sentir lo que teño que sentir vendo a miña obra, e empezou de novo, cuidado, e empezou de novo fendo lo que hoy temos. Alzou volo, escollendo na beira del Navia el lugar onde iba a ir Salime, e esa historia que vos contei coa pata quebrada, de acordo? E a cabalo, evidentemente. Bueno, pois chega aquí Narciso Hernández Vaquero e decide onde vai ir Salime, e empieza todo el proceso de construcción. Aquí temos os conselleiros tanto de Hidroeléctrica del Cantábrico como de Letra de Viesgo como del Banco Urquijo, chegando a un acuerdo para a súa explotación de recurso hidroeléctrico, os ingenieros fendo xa todos os cálculos. Temos esa atracción que os estaba dicindo, ¿no?, animal, por eso decía que era unha unha construcción totalmente artesanal. Temos ese teleférico, non sei se vemos aquí os palos, ¿no? Temos esos camións que habían comprado para levar el clinker tamén. Temos evidentemente hormigoneras, isto sigue sendo teleférico. E temos lo máis importante del mural, que ocupa a parte central e a que el autor lle dá máis protagonismo, que son os traballadores. Temos traballadores de todo tipo e alegoría a Pietà, ¿no? Esta Pietà reinterpretada por Vaquero Turcios nesa madre que perde a un fillo en el traballo desta construcción. E, por suposto, os poblaos obreiros onde están aloxados, e permitídeme que isto seña a iglesia con ese campanario que temos aquí da paisana, ¿no? As carreteiras que tuveron que fer hasta que chegou a presa a Boca de Ballena, ¿no?, el mirador que proyectou Vaquero Turcios con 22 anos, cuidado, eu con 22 anos non fía eso ni por asomo.
E vemos a presa, pero gustan especialmente porque aquí ten proyectados esos Azores que tía proyectados inicialmente e que hai unha maqueta na central de Salime como iban a ser, que iban a ser uns miradores inmensos, pero que lle tumbaron a idea por os cuartos, porque costaban moitos cuartos. Que despois dices tú, bueno, despois de fer todo isto e todo o que costou xa deixalo, non? Pero bueno, non lo deixaron. Entonces, chegamos a esa construcción e aquí aparecen os dous, Vaquero Palacios, padre, ¿no?, como escultor, e Vaquero Turcios, fillo, como pintor. Aquí hai unha leyenda na que explica el porqué de ese mural, e isto foi modificado cando en 2001 foi a fer a restauración, modificou el texto. Despois temos aquí as turbinas. As turbinas ten unha historia tamén interesantísima porque son importadas de Inglaterra e como nosotros estábamos en pleno franquismo e estábamos totalmente anulados en el mercado internacional, tuvieron que meterlas de contrabando por Portugal. O sea, non se podía comprar directamente en Inglaterra e foron as turbinas de contrabando. E se nos fixamos, el técnico que está aquí, aunque non se vexa moi ben esta foto, é pelirroxo. Ten el pelo roxo. Por qué? Porque chegaron os escoceses e veían con kilt e demais, e hai fotos dos escoceses con kilt e pelirroxos a poer as turbinas en funcionamento. O sea, totalmente son detalles. E aquí temos esos poblados. Por qué? Porque en cuanto estas turbinas empezan a funcionar, a xente de Salime e de todos os poblos que quedaron baixo del auga tuveron que marchar e botan a vista atrás pensando que aquí van quedar porque a xente que quedou, lo que decía era non tanto que quedou ali a súa casa, ¿no?, sino que quedaron ali os seus mortos. E iso, en unha sociedade de mitad del siglo XX, era moi difícil de sobrellevar. Marchan buscando algo millor que non sei se todos chegaron a topar. Bueno, pois as turbinas a funcionar e evidentemente unha vez que todo el embalse empeza a encher e xa temos el agua e temos as 4 turbinas funcionando, as torretas eléctricas e el proceso evidentemente al final de esa bombilla dando a electricidade e dando, vamos a decir, a industrialización a zona, ¿no? Este é o gran friso narrativo que Vaquero Turcios fexo en Salime e que penso que é un dos millores que temos en Asturias. Esta é a sala de máquinas, ¿no?, a sala que controla todo. Na actualidade, todo isto que vemos aquí nada funciona. Por qué? Porque ahora todo se leva con ordenador, entonces está posto aí para, vamos a decir, para seguir evidentemente conservando lo que estaba, ¿no? Pero na actualidade non sirve. Fijámonos nel pavimento. Este suelo é un suelo totalmente inspirado en ese expresionismo alemán de los años 30, antes de pre-Bauhaus, ¿no?, y Bauhaus. Perdón. Recórdame moito as películas expresionistas dese período de alemanes. E vemos que todos estos detalles, el suelo, a mesa, as portas, as lámparas que temos aquí, son todo diseño de Joaquín Vaquero Palacios. Estas lámparas, actualmente, si las buscas de segunda mano, costan 600 euros cada una. Están diseñadas por él. Y dentro de ese diseño, el confort que quería Vaquero Palacios para os traballadores, ¿no? Entonces, diseñou unha zona de descanso que se lle chama el refugio, porque tú si te metes aquí, Juanjo lo sabe tamén, casi non escuitas el ruido da central. É bastante, vamos a decir, que ten un diseño prácticamente hermético, vamos a decir, ¿no?, aunque teña aberto. E este refugio, realmente, el diseño é un réter, ¿no? Os sofás e tal, é un réter. E, bueno, está feito de coiro, ¿no?, de vaca, e probablemente un dos recursos que non esperas atopar nunha central hidroeléctrica, este tipo de sala de descanso para un traballador. El refugio, eso está ubicado evidentemente en el concello de Pezós, como toda a central, e é un dos elementos que máis cuartos costou. Entonces, por eso digo que si isto costou tantos cuartos porque non fixeron os Azores, pero bueno. E chegamos á escaleira de comunicación entre a sala de mandos e a sala de máquinas, que esta maravilla que dependendo da luz que teñas e das bombillas que teña a escaleira, trouxen estas dúas fotos porque vese perfectamente a diferencia das luces, ¿no?, de si ten unha iluminaria ou ten outra. Todo feito en mármol,
O sea, quen se plantea fer escaleiras de mármol nun sitio industrial para os traballadores realmente, porque isto lo que ven todos os días son os traballadores, non é el común dos mortales, non? Isto non é unha galería de arte, aunque lo parece. Estas escaleiras que imitan ese filo de cobre, ¿no? de que pase a corriente, y que son espectaculares desde el meu punto de vista. Y chegamos a lo que está fora del salto, que son, por un lado, el mirador sobre el salto de Salime, proyectado por Joaquín Vaquero Turcios con 22 anos. Atopei os planos originales deste mirador e podéis imaginaros a emoción que atopei cando os encontrei, que está ubicado en Allande e que realmente, popularmente é conocido como a boca de ballena, pero realmente non lle gusta para nada ese nombre a Vaquero Turcios. O sea, en Grandas sempre se lle conoceu como el mirador Boca de Ballena. El nome oficial é Mirador sobre el Salto de Salime, e constame que a Vaquero Turcios non lle gustaba ese nome para o seu mirador. Da igual que non lle gustara, vai pasar a historia como el mirador Boca da Ballena. Bueno, un mirador feito de hormigón armado. E eu penso que o que pasou aquí foi que Vaquero Palacios deixoulle al fillo experimentar nese movimento moderno, nese uso de materiales como el hormigón, etc. E fixo este diseño que la verdade é que quedou moi novedoso e maravilloso para la central de Salime, e de donde Franco chegou aquí e dixo este pantano queda inaugurado. E aquí lo temos, de feito aquí está entrando en el mirador, Estas imágenes son extraídas del nodo, non ten moita calidad, pero as imágenes que eu tía de Franco son na central, porque, lo que comentaba, ¿no? Cuando visita a central tíamos esos fotógrafos, e sin embargo das zonas exteriores non tía ninguna imagen de Franco con collares visitando, e, bueno, gustoume moito esta imagen porque se le reconoce perfectamente ben, ¿no? Aquí están, inaugurando en agosto del 55 el embalse de Salime. E para o último deixo a escultura esta escultura ten controversia, e ten controversia porque dende sempre se lle conoceu como a Virgen da Luz. Por qué? Porque a Virgen da Luz é a patrona da central, eles non traballan ese día, de feito en el salto, el 1 de junio, non traballan, pero é que eu encontrei o contrato de esta escultura, e el escultor pon que é unha Inmaculada Concepción. Entonces hai que botar fora ese discurso que foi pasado de xeneración en xeneración dicindo que a Virgen da Luz, porque para Vaquero é unha Inmaculada Concepción, cobrou por unha Inmaculada Concepción e proyectou unha Inmaculada Concepción que parece pequena pero mide máis de 3 metros. Bueno, esta Virgen preside el salto, está un pouco máis baixo del mirador da Boca de Ballena, e sempre se atribuiu al fillo tamén, a Joaquín Vaquero Turcios, e eu empezo a ter serias dudas de que del padre. Así que eso desarrollareilo na investigación. E para terminar, a finales dos anos 70 proyectouse en Grandas este poblado, el poblado del Salto. Foi proyectado por Ignacio Álvarez Castelao, tamén un dos grandes arquitectos asturianos vinculados ao movimento moderno, que ten moitísima proyección e moitísima obra en Oviedo principalmente, que ele era de Cangas de Narcea, e que había traballado xa para a hidroeléctrica del Cantábrico, había feito as viviendas en Doiras, fexo el Salto de Silbón, fexo tamén as viviendas para empleados del Salto de Arbón, posteriores a estas, fexo estas en Grandas, fexo as en Ibias, para Gran Suarna, que non se chegou a hacer, e aquí chegaron os produtores. Esas 50 familias que quedaron viviendo en Vistalegre e que trasladaron a Grandas nel 78, por qué? Porque eu preguntei, por qué? Por que os fixeron este poblado nel 78? Si estabais en Vistalegre, la mar de contentos, cosas casúas, e pa encima estabais al lado da central, que non tís ni que coller el coche ni nada, que podíais baixar andando. E entón Victoriano Sánchez, a que quero recordar porque era un grandísimo paisano e contoume moito da obra, díxome, que pasaba algo, Ángela? Nosotros levamos 20 anos traballando para os Saltos del Navia, pero non collíamos ni as melloras laborales ni de hidroeléctrica ni de Electra del Viesgo, porque como éramos un ente aparte, pues si subían os días de vacación e o apaga ou tal ou cual, non tíamos esas melloras. Entonces falamos de fer un conato de huelga, e ese conato de huelga al día siguiente xa estaba aquí el ingeniero e dijo, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Que os lo doy. Y lo que querían era subir para Grandas, porque en ese momento Vistalegre
xa lles pecharan el economato, lles pecharan a escola, lles pecharan el botiquín, entón xa non tían esos servicios a pie de casa e querían subir para Grandas, que sí los tía, e integrarse, vamos a decir, na capital e na población. Entonces, fixeron estas viviendas que na actualidade siguen en uso, os poucos empleados que quedan na central de Salime teñen aquí unha vivienda, porque el paternalismo lo que fai, evidentemente, é darlles esas viviendas a coste cero al traballador, e nos convenios que había antiguamente non pagaban electricidade. Cando chegou el IVA xa os fastidiaron porque el IVA tiña que pagalo, pero hasta el 82, que creo que foi cando se puxo el IVA con Felipe González, os empleados de Saltos de Nave non pagaron electricidade nunca, del consumo. Eu teño o recordo de chegar a estas casas, que teño compañeiros de clase que viven nelas, e ver encima da vitrocerámica a roupa tendida e os 4 fogois a tope. A tope. Dices tú, pero claro, non pagamos luz. Claro, normal. E anos despós se fexo este chalé que vemos que está aquí el poblado pa el xefe da central, vale? El que está ahora mismo de xefe da central vive aquí. Chamamos el chalé del Perito, pero en realidad chamamos así en Grandas, pero porque somos así, que nos dá por bautizar cousas sin ter ninguna razón. Pero bueno, el chalé del Perito, este posterior, este xa é dos 90, eu acórdome deste chalé en construcción. Era pequena, pero teño el recordo. E isto é lo que está ahora mismo en activo de todos esos poblados que acabamos de ver, lo único que queda en activo de Saltos de Navia, en tanto en cuanto de traballadores que traballan ahora mismo en Salime e viven en Grandas de Salime. E non sei se tedes algo a pregunta, moitas gracias pola atención. Teño algún pequeno vídeo, bueno, vamos un pouco máis de tempo. Eu trouxen 3 vídeos, 3 nodos, no? Porque hai un nodo que gusta especial porque é el teleférico funcionando. Entón, claro, a ver, é unha maravilla documental. Non sei se se van ver, vamos a probar. Son uns minutíos, son 3 minutíos aproximadamente, entonces... Perdón, que el experimento es una cosa curiosa. Decías que había biblioteca, que había cine y todo aquello, pero en esos poblados que se obligaron a ir con movilidad, ¿había escuelas? Sí, había escola. Sí. Había escola na Paicega e había escola en Vista Alegre. Tían dúas, sí. Date cuenta que tanto en Eritaña como en el Campín non vivían pequenos. Solamente había escola donde vivían pequenos. Vale. Bueno, este é el vídeo del nodo del teleférico, de acordo? Isto é a estación de descarga, chegan os barcos col clinker aquí a Ría de Navia, el Spin, esta plataforma ainda queda na actualidade en Coaña, ali, e se inicia el proceso, de acordo? Non ten sonido, porque está a Filmoteca Española non ten estropeouse, e entonces non sabemos o que dicían, pero bueno, un documento brutal, brutal. Vemos que pasa por Navia, isto é a iglesia de Navia, no? Os caldeiros, que lles chamaban as vagonetas, isto é a casa de enxeñeiros de Doiras, isto é Doiras, atraviesa el embalse, as dúas beiras, porque pasa para o outro lado en Eilao, e moitas das caldeiras, das vagonetas, cando caían al salto, aí quedaban. Vemos esas estructuras, ¿no? Esos castilletes de ferro, que son os que quedan na actualidade del teleférico, e vemos ese paso por encima da carretera cando pasa un coche, ¿no? Para proteger. Chegan cargadas, tardan 3 horas en fer el recorrido, e chegaban a pie de obra, basculaban e volta a empezar. Pareceme un documento valiosísimo. Bueno, pois xa estaría, porque despois van a Barcelona e non nos interesa mirar. Aquí temos un par delos, non sei se hai sonido Amadeu en el vídeo, non lo sabemos. Temos sonido, maravilloso. Aquí suena, por favor. Sí, ¿no? Aquí suena, sí. Vale, pues este sí que temos que pasar un pouco máis rápido, porque contanos as alegrías e bendiciones del régimen, todo lo que fían, porque fían moitísimo, e sigo. Chegamos ahora. Aquí está Franco en Asturias, en Langreo, ¿no? Chegou, claro, chegou a visitar Duro Felguera, etcétera, 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 e de paso comentan que a este tipo de industrias vai darlle luz
Salime. Y los grandes almacenes que posee tienen una capacidad de embalse y carga superior a las 600 toneladas de fertilizantes en menos. El salto de Grandar de Salime en Asturias, que se halla actualmente en construcción, será uno de los mayores de Europa. Suministrará energía eléctrica a toda la zona minera, a diversos complejos industriales e incluso a gran parte de otras provincias. Acompañado por su esposa y por los ministros de Industria y Obras Públicas, el generalísimo recorre las diversas secciones. aquí es donde saqué yo las... Esta obra se inició en 1946 y ahora es bendecida e inaugurada oficialmente. Su coste se ha elevado a más de 800 millones de pesetas. El embalse de 270 millones de metros cúbicos de contenido regula el río Navia. La central consta de 4 grupos de 35.000 kilovatios cada uno y la producción anual es de 350 millones de kilovatios hora. Con los saltos de Salime se obtiene una nueva prueba del considerable avance industrial de nuestra patria. Nuestra patria, de unidad nacional. Faltaría más. Bueno, pues eso, quería enseñaros esos vídeos porque, bueno, parecenme que evidentemente esto foi unha obra propagandística del régimen, vamos, 100%. Si tenes alguna pregunta, ¿no? A ver, de los castilletes del teleférico metálicos que queden, yo tengo controlados 3. Eu los teño controlados todos. Pues ya sabes. Ya luego te comento un tema que tengo pendiente. Yo tengo 3. El Spin, Coaña y los 2 de Coaña, vamos. Y otro en... ¿Y el de Doiras? El de Doiras es el que tengo. Ese tan a beira da carretera. Sí. É un tema interesante porque lo que queda agora mesmo, evidentemente todas as partes maderables perdéronse, como queda lo de ferro, quedan os pilotes. O sea, Sí. Si de feito empezas dende a ría de Navia e empezas a mirar e tiras por medio e demás, ves os pilotes. Sí. Vale, bueno, pues ese recorrido teñolo feito en partes e hai un chaval, hai dos chavales, vamos a chamarlles apasionados, que foron pol monte localizándolos e señalando as coordenadas por Google Maps. Dio la casualidade que esos chavales traballan col meu home e según chegaban me iban mandando. E gracias a esos chavales recuperamos unha das vagonetas del teleférico fai escaso, un mes escaso, e a idea é fer unha exposición de teleféricos industriales de todos os que houve en Asturias e queremos meter esa vagoneta. Teño localizados os planos originales de Celetitán Fanny nel archivo e teño localizado as normas de uso del teleférico, el folletín que lle daba a xente tamén en el archivo para poder metelo nesa exposición. Sí, el tema del teleférico, bueno, xa Valentín e eu fixemos ese artículo porque a mí é un tema que me apasiona el teleférico. O sea, era outra proeza máis dentro de unha obra prodigiosa. Sí, yo cuando voy con xente de fuera y tal, y esos voy a ver los 4 que controlo, vamos. Sí que é verdad que lo que comentei antes, ¿no? É unha pena que non teñan ningún tipo de protección, están coméndoselos moitos delos as ervas, e os matos, e os hartos, e as enredaderas, porque están en terra de naide. Quédenos unos minutinos, ¿eh? Sí. Parece, sí, parece, por lo que comentaste, la presa hízose en tiempos de la autarquía. Sí. Llámame la atención cómo sería la cuestión de los materiales, porque, por ejemplo, aquí en la Universidad Laboral, para entrar a la Universidad Laboral, hubo que tirar de piedra arenisca, que era material autóctono, material barato, porque eran canteras asturianas, pizarra de Galicia, y llama la atención el uso del hormigón. ¿No era difícil conseguir todo esto? ¿Cómo se hizo? A ver, é largo, la explicación é larga. A ver, tían varias canteras a pie de obra onde sacaban a pizarra e despois fixeron un contrato con Álvaro González para que lle suministrara todo cemento e todo o que iban a necesitar. Entonces, como ese contrato con Álvaro González decía Álvaro González, sí, eu suministro todo, pero como lo levo hasta ali? Porque claro, donde teño o centro de producción eu, que era nese momento, creo recordar, na zona de Olloniego,
como como levo isto hasta ali. E entonces foi cando partiu a idea del teleférico e esa idea de que fora en el porto de Xixón hasta Ría de Navia en barco e despois a través del teleférico. Pero elos tían varias canteras a pie de obra e despois el resto del material suministraba Álvaro González. Sí, era autóctono, quiere decir, era español, Sí, era sí, sí, material sí, español. sí. Es que yo tenía entendido que Luis Moya, por ejemplo, no usaba hormigón prácticamente en la universidad laboral porque resultaba dificilísimo conseguirlo. Entonces llámame la atención. Pois sí, ali lo fixeron. De feito, un dos accidentes laborales máis recordados son esos 3 silos nel que almacenaban as materias, porque estaban limpiándolos por dentro, chegou e botaron encima e ali quedaron os homes que estaban dentro. E ese sí que está recollido no registro civil, sí que está recollido ese accidente. Y luego, otra turbina nada más. ¿Había algún proyecto en época republicana en Grandas? Que eu control non. A lo millor, según avance a investigación, podería dar outra resposta. Agora mesmo, non. Vale, gracias. Sí, bueno, primero enhorabuena. Vale. La pregunta es, claro, la población en la zona se multiplicó, hablaste de 2.000 en un poblado, no sé si 800 en otro, en total serían 3.000, 4.000. ¿Cuál era la procedencia de esa población? ¿Eran asturianos, eran gallegos? ¿De dónde venían? Vale. Y luego, en Palma con eso, ¿qué porcentaje de ellos quedaron en la zona o quedaron en Asturias? ¿Cuáles retornaron a sus puntos de origen? Vale, ben, é unha pregunta moi interesante que ten moitos matices. Lo primeiro, la población local que empleouse en el Salto de Salime, la mayoría dela era población non cualificada, ¿no? A población foi desplazada por Agromán. Por qué? Porque elos xa tían os seus traballadores. Sí que é verdad que contáronme que había un inxeñeiro que era andaluz e que chegou un día e dixo en el pueblo: veña, autobús, que nos vamos pa Salime. E entonces empezaron a chegar xente de Jaén. E entonces ves un montón de xente de Jaén del mismo pueblo. E despois, ostras, e iso era, evidentemente, ten a súa resposta. Moitos galegos, moitos extremeños. Sí que é verdad que a procedencia principal son galegos, extremeños e andaluces. Pero tamén hai que contar con esa procedencia de Agromán, de que xa tía esos traballadores que despois de Salime movilizoulos para Castilla. Creo recordar que foron a hacer outro avanzado non recordo el nome, por Medina de Campo, bueno, por la zona de Castilla, e movilizáronlos, o sea, acabaron en Salime e foron para moveronse, porque eran traballadores de empresa. É como si tú estás traballando en TSK, e hoy estás en Gijón, mañana estás en Sevilla e pasado estás en Arabia Saudí, ¿no? Movilizábalos a propia empresa. Os que quedaron, a maioría delos tían vinculación coa zona, porque a xente que quedou como operarios de mantenimiento, unha vez que acabou a construcción, moitos delos eran de Doiras e de Cedemonio, moitos. De feito, de 50, a lo millor a mitad eran da zona nosa, bueno, quero decir, da zona del Navia. E despois, esa xente sí que é verdad que a xente que, vamos a decir, que foi obreira non cualificada e que xa lles habían inundado terras de cultivo e uns marchas a terra chauta, moitos se integraron en Ensidesa. Cando acabou Salime, e al pouco empezou Ensidesa e moitos foron para Viles, al calor desa industria e desas obras que empezaban ali. Sí. Yo te digo una cosa, ¿conociste a Carrota? Sí. Carrota era maquinista naval y Sí. era jefe. ¿No? El chalet era del Pero era maquinista naval, ¿no? Sí. Perito. Sí, por eso digo, malamente se lle conoce como el chalet del perito. Lo que te iba a preguntar, él tenía una lancha para pasar de un lado a otro en el embalse, ¿qué es lo que comunicaba? Lo que comunica na actualidad. Pero eso era propiedad de él, la lancha. Sí, pero que Saltos del Navia ten unha lancha que fai a comunicación. Un dos requisitos que lle puxeron a Saltos del Navia al meter debaixo del auga casi 10 pontes foi que tía que fer varios pasos aparte de a propia presa, ¿no? Entonces, ten un servicio que na actualidad tan activo dende que se inaugurou, que comunica a beira de un lado con a beira del outro, ou a lancha, sí. E comunica lo que chamamos Pénjamo con Villarpedre, que é un pueblo de Grandas de Salime, que quedou moi marginado, que vamos a ver aquí.
A lancha collesla aproximadamente aquí e fai isto e chegas hasta aquí. Por qué? Porque esta xente, el médico hotel non grandas, desalime. Entonces, miña madre que foi enfermeira, sempre dixo, si chaman os de Beliar Pedre, marcha correndo porque está murindo. Porque só chaman porque de verdad hai urxencia, porque saben que teis que atravesar el embalse, seña de día ou de noite. Ese servicio está na actualidad. Ten horarios, é público, evidentemente é algo que paga saltos del Navia, pero un servicio que se considera público, sí. Yo conocí al lancheiro. lanchero. Hubo varios lancheiros. Bueno, yo en los años 80 conocí a este hombre y a mí me llamaba la atención porque solo tenía el tabaco y la radio, no tenía más. No tenía más. Para acá y para allá, tenía los horarios. Sí, ten unos horarios. Sí que é verdad que, bueno, pues como un servicio que se ten que prestar a urxencias, si tú chamas a lancheiro nunha emerxencia, el ten que vir. Aparte del horario que ten estipulado xa, que é todos os días, mañá e tarde, Sí, sí, efectivamente, Y yo estuve el otro día, la semana pasada, y había una lanchina que yo creo que lo utilizo más turísticamente que otra cosa. Sí, Ahora. sí, claro. É que ahora algo turístico, realmente, sí. Antes de dar un enorme aplauso a Ángela por lo que dicimos, tranquilo, que el mes que viene tenemos una conferencia interesantísima de la estupenda arqueóloga Esperanza Martín, que lleva desde ahí años la excavación de Lucus Asturum. Como sabéis, Lucus Asturum es una villa en principio romana que ya cita Ptolomeo el siglo II en la geografía, en la obra de él que se llama Geografía, y tiene una gran importancia. Está declarada esta excavación como BIC, como bien de interés cultural, el año pasado, y es muy importante. Y Esperanza es una arqueóloga de mucho prestigio, mucho valor. El mes que viene, el segundo martes, y ahora